Este video va del reto de Tom Aspinall a Ciryl Gane, después de la victoria del francés en París y de la situación actual del peso completo. Soy José y esto es Fans Combat. Pese a la ida de Francis Ngannou y al casi inminente retiro de Jon Jones y Stipe Miocic, la categoría máxima de UFC está más viva que nunca y se sigue calentando. La gran victoria que logró Ciryl Gane el sábado por la noche en UFC París ante Sergey Spivak no ha hecho otra cosa más que agitar el avispero. En este aspecto, uno de los oponentes que ha observado con más ganas la idea de enfrentar al Bonga Min no es otro que el británico Tom Aspinall. Por estilos y raíces, los dos son europeos y excelentes strikers, aunque Aspinall ha mostrado ser más versátil, mostrando buen nivel de lucha y grappling. No quedan dudas de que prácticamente están destinados a verse las caras. ¡Ay, el amor! Y al menos desde los micrófonos ya Aspinall le ha mandado varios desafíos. El inglés cumplió la promesa que hizo después de su última victoria de ir a París y retar al ganador entre Spivak y Gane. El inglés sabe que una victoria sobre Gane, en este caso que fue el ganador, lo colocaría cerca de una pelea titular. Tom Aspinall desafió a Ciryl Gane justo al cierre de su victoria. ¡Hagámoslo!, gritó Tom Aspinall mientras Ciryl Gane hablaba con Michael Bisping en la entrevista posterior a su combate en el octágono. In the crowd here tonight, somewhere, we have Tom Aspinall. He said he wants the winner of this fight. El británico ya había avisado durante la semana que quería al ganador de esta pelea. ¿Y cuál fue la respuesta del francés? Sé que gritó mi nombre, pero esto es perfectamente normal en esta posición. Quiere subir en el ranking. Pero yo también, ¿sabes? Cometí un error en mi última pelea, el que cometió con Jon Jones, y desafortunadamente fue mi primer error fatal. Pero la gente fue un poco dura conmigo, fue un poco doloroso. Pero esta noche lo demostré. Con toda la presión que puedo tener, lo hice muy bien y demostré que quiero el cinturón. Esta es una nueva era para la división de los pesos pesados y hay un gran movimiento. Estamos esperando la gran pelea por el título con dos GOAT, Jones y Miocic, que tal vez se retiren. Entonces mi misión esta noche era brillar, demostrar que todavía estoy aquí y que quiero volver al cinturón. Así que ya veremos quién será mi próximo rival. Es verdad que Gane tuvo una presentación espectacular, pero después de fallar en dos oportunidades titulares ante Francis Ngannou y Jon Jones, merece otra oportunidad de inmediato. Yo no estoy tan seguro. ¿Ustedes qué opinan? En algo sí no le discuto. Hay una nueva generación de peleadores en la categoría pesada. Y está claro que con los nuevos talentos jóvenes asomando y los de experiencia, la división de las 265 libras se ha vuelto una de las más interesantes del UFC, cosa que no pasaba en mucho tiempo. Al campeón y GOAT del deporte, Jon Jones, se van sumando figuras de lujo como el tanque ruso Sergey Pavlovich, el ex campeón interino Ciryl Gane y otros muchachos repletos de hambre como Tom Aspinall y Jailton Almeida. Sin duda se vienen buenos cruces para definir quién tomará el legado de Jon Jones cuando se retire, ya que este no descartó colgar los guantes luego del duelo en noviembre ante Stipe Miocic en el UFC 295. No todo es rivalidad. Gane y Aspinall también compartieron un divertido momento juntos al cierre del UFC París. ¿Y tú, quién crees que ganaría un duelo entre Ciryl Gane y Tom Aspinall? Deja tus comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.